El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy un día especial para el Señor. Dios nos ha concedido estar en su casa. Hemos venido a adorar a su nombre y lo hemos venido a hacer de nuestra voluntad. Nadie nos obligó. Damos gloria a Dios por eso. Esta mañana vamos a estar predicando el mensaje de la palabra de Dios y vamos a estar hablando acerca de las cosas que a Dios no le gustan. A veces no tomamos en consideración pero hoy vamos a tomar en consideración qué es lo que a Dios no le agrada. Regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces no los corregimos, los dejamos que hagan lo que quieran y cometemos otro error. Muchos de los errores que nosotros hacemos, a veces los hacemos inconscientemente, a veces conscientemente. Algunas personas que les han dicho no te cases con esa persona porque no te conviene, pero no quiso ir y comete el error de casarse y después comete el error de divorciarse y estamos así llenos de errores en nuestras vidas. Pensamos que a veces las cosas pues no tienen mucha importancia para Dios y eso es lo que nos hace a nosotros vulnerables a ser desechados de parte de Dios. No le damos el valor que Él merece en nuestras vidas, sino que estamos ocupados de todas las cosas que nos convienen a nosotros. Dice el Señor en su palabra que un sacerdote así actuaba. Actuaba de una manera negligente y a Dios no le agradó. Y Él le dijo, hermanos, lo que nos dice a nosotros: yo honro a los que me honran, pero a los que me deshonran yo los tendré por viles. Entonces hay una desobediencia en el ser humano tan inmensa que no nos podemos nosotros imaginar siquiera lo que significa delante de Dios, lo que a Él no le agrada. Por eso tenemos que preguntarnos nosotros, ¿le agradará a Dios? Ayer mi esposa y yo oíamos un testimonio de un hombre que, hermanos, una maldad increíble en este hombre. No puedo descifrárselas porque cometió diferentes clases de abominaciones delante de Dios. Y era un hombre tan malvado, tan perverso, hermanos, que yo me puse a imaginar y le dije: Señor, perdóname que te diga, pero nunca había oído tanto así, que esta persona haya hecho delante de tu presencia y que tú lo hayas perdonado. Me sorprendió la gracia del Señor nuestro Dios para con nosotros. Hermanos, no importa el pecado, no importa la maldad que se haya cometido, cuando venimos a Dios, Dios nos perdona. ¿Saben ustedes que muchas veces nosotros no queremos el perdón de Dios? Porque muchas veces ni nosotros nos queremos perdonar lo que nosotros mismos nos hicimos en sí mismo. Lo que nosotros nos pasó en nuestras vidas, no nos queremos perdonar porque nos creemos culpables de eso. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Dios es misericordioso. Y en su misericordia de Dios, Él nos muestra su palabra bendita para que nosotros, por medio de su palabra, lleguemos a la perfección y podamos ser agradables a los ojos de Dios. Jeroboam era un hombre idólatra. Y uno de los mandamientos, de los primeros mandamientos que el Señor les dijo a su pueblo, era no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál fue la primera palabra que usted le dijo a su hijo cuando empezó a caminar y a mover los gabinetes? ¿Qué le dijo? No haga eso, no haga aquello. Y andaba usted con ese no en su boca porque los niños, al igual que los humanos, somos desobedientes y Dios tuvo que poner sus reglas y decirnos: no hagas esto. Y hermanos, no sé si a ustedes les pasó, pero ¿a sus niños se hacían caso? Algunos niños no hacen caso, hermanos. No hacen caso algunos niños. Gracias a Dios por los míos que sí hacían caso.
Gloria a Dios. Amén. Eso, o sea, la primera hacían caso. Y es algo que los niños a veces necesitan. Los niños que son necios necesitan una sorpresa en sus vidas, que se queden, hasta ni pueden llorar porque les dolió y se acuerdan. La siguiente vez que van a hacer algo le dicen, no, mami, no. Entonces, hermanos, nosotros cometemos los errores de hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Y cuando Dios escribió sus mandamientos, lo hizo con el propósito de nuestro beneficio. Entonces, lo primero que Dios le dijo, hermanos, a su pueblo, no tendrán dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? No tendrán ídolos, no se harán idolatría. Pero una de las cosas que usted puede ver, hermanos, en el sistema religioso es el hombre involucrado en las cosas, diciendo y haciendo cosas que Dios nunca dijo. Pero por ese sentimiento religioso, muchas personas han prohibido esto, prohibido aquello. Y cuando yo leo la Biblia, pues no encuentro nada de eso. Y digo, ¿y de dónde sacaron eso? No sé. Pero hermanos, los errores en nuestras vidas, tanto espirituales como materiales, tenemos que confrontarlos a la voluntad de Dios y ¿es agradable a Dios? ¿Es correcto delante de Dios? ¿Conviene que yo lo haga? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todas esas preguntas tenemos que hacer antes de que nosotros decidamos hacer algo. Porque déjenme decirle, hermanos, que en la historia que vamos a leer esta mañana, no se ve nada de malo al usted leer esto. ¿Y por qué Dios se enojó? ¿Y por qué Dios me agradó que David contara al pueblo? Pues no tiene nada de malo, todos lo hacen. Pero vamos a examinar poco a poco esto. Así es que, hermano, ¿qué empieza Dios a decirnos como a los niños? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no. Y miren, hermanos, curiosamente les dice, hay este beneficio para tu vida. El séptimo día, descansa. El séptimo día, goza con tu familia. ¿Se me das monitor, por favor? El séptimo día, descansa. El séptimo día, no hagas trabajo. El séptimo día, vive con tu familia. Y hermanos, es algo que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas, porque de lo contrario, si nosotros no entendemos esto, pues nosotros nos ponemos, hermanos, en desobediencia a Dios. Entonces, creo que somos bastante inteligentes para saber qué conviene o qué no conviene. Llegaron los compadres a la casa y es día domingo y tenemos que ir al servicio, pero están los compadres, ahora no hay que ir al servicio. ¿Será conveniente eso? ¿Dejaremos nuestra relación con Dios por nuestros compadres, por nuestros familiares, por nuestros amigos? ¿Será correcto eso, hermanos, delante de Dios? No, porque no estamos honrando a Dios y Él honra a los que le honran. Y eso es lo que la palabra del Señor esta mañana nos dice para nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Satanás se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciese una lista de todos los hombres de edad de ser soldados. Entonces David le dijo a Joab y a los jefes del ejército, vayan por el país y cuentan a todos los hombres en edad militar para que yo sepa cuántos soldados son. Ok, número uno, hermanos, nosotros tenemos un enemigo que pone en nuestras mentes desobedecer a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos un enemigo que pone en nuestra mente no hacer la voluntad de Dios. Aunque la sabemos, el diablo, hermanos, dice que se levantó contra Israel. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que el diablo se levanta contra el pueblo de Dios. Y cuando se levanta en contra del pueblo de Dios, hace que uno de los del pueblo de Dios, uno de la iglesia, cometa pecado y entonces se encuentre la iglesia en grave problema. Sucedió
cuando aquel hombre llamado Acán se robó el manto babilónico y el lingote de oro, cuando Dios les había dicho, no tomen nada de Jericó, no tomen nada de ahí, es abominación a mí. Pero parece que cayó en oídos sordos porque Acán desobedeció a Dios. ¿Qué pasó? El pueblo fue derrotado. Josué se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué somos derrotados? Y el Señor dice, hay pecado en Israel. Entonces, hermanos, Satanás siempre está trayendo el mal al pueblo de Dios. Y dice que en este caso incitó al líder de la casa, incitó al rey, el que gobernaba a Israel. Y porque David desobedeció, todo Israel fue castigado. Tenemos que considerar esto en esta mañana para que nosotros entendamos que tenemos un enemigo. Diga conmigo, tengo un enemigo. Me trae malos pensamientos, me mete malas ideas, me levanta el odio, el resentimiento, cuánta cosa hay en nuestras vidas que el enemigo hace. Vamos a reprenderlo en el nombre del Señor. Vamos a continuar. Pero Joab le contestó, yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que le haga 100 veces más grande de lo que ahora es. Pero si ya todos te servimos fielmente, ¿para qué quieres saber cuántos son? Lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. Fíjense, hermanos, este hombre, Joab era un hombre malvado, era un hombre criminal, era un hombre malo, él era malo, ¿ok? Pero entendía, hermanos, ¿cómo es posible que muchas veces nosotros que somos cristianos no entendamos qué conviene al Señor? Nos ausentamos de Dios porque pensamos que nuestra ausencia va a servir a la iglesia. Nos ausentamos de Dios, de su congregación, por cualquier cosa. Y no entendemos. Y recuerdo una ocasión que alguien no estaba en la iglesia y le estaba testificando a alguien y le dijo, hoy es domingo, ¿por qué no estás en la iglesia? Y se quedó aquella persona que no podía contestar. Hermanos, dice la palabra del Señor que Joab entendió que estaba mal. Si lo haces, Dios nos va a castigar. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab. Y este se vio obligado a obedecer. Qué increíble, hermanos. Qué increíble mensaje para nuestras vidas. Que tengamos que no hagamos caso a los buenos consejos, sino nos encerramos en nuestros propios pensamientos, que muchas veces son erróneos. Y dice la palabra del Señor que a Dios no le agradó lo que había hecho. Y decidió castigar al pueblo de Israel. Fíjense, el líder fue el culpable. El líder fue el que pecó. El líder de la casa, el jefe de la casa fue el que hizo el daño. Y llevó a toda la familia al desastre. ¿Qué pasa cuando los líderes de la casa no tienen esa sensatez para llevar la casa de Dios como es correcto? Pelean aquí, golpean aquí, dicen aquí, blasfeman allá, ofenden a esto, ofenden a aquello. Y hermanos, la casa se convierte en un verdadero infierno porque el líder no está haciendo lo correcto. David no es la excepción para cometer errores. El siervo de Dios, el que tiene el corazón de Dios, comete la desobediencia que se ve aquí que no es nada. Pero una de las cosas que nosotros debemos de saber como hijos de Dios y como iglesia que vamos para estar con el Señor, que Dios, hermanos, no perdona la maldad de nadie que no se arrepiente. Que Dios, hermanos, se está fijando en cada cosa que nosotros hagamos y que ninguna desobediencia será pasada por alto, porque Dios es un Dios justo, santo y perfecto. Y Él quiere un pueblo perfecto, santo, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, porque Él viene por Él y se lo va a llevar. Y esa es la causa y el motivo por que estamos predicando así. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, escribió acerca de nuestra lucha que tenemos nosotros con el enemigo.
nuestra lucha que tenemos, y dice que nosotros tenemos un enemigo que se llama el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando se nos dice que no debemos de amar al mundo, hermanos, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos de que tiene este mundo. Ay, hermanos, pero qué tremendo es el mundo. Siempre le da a la gente lo que a ellos les gusta. Satanás es el Dios de este mundo, tenemos que entenderlo. Él es nuestro enemigo. Él tiene su propio sistema de valores contrarios a los de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar apercibidos de eso. Juan 2:16 detalla exactamente lo que el sistema de Satanás promueve: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cada pecado imaginable se puede resumir en esos tres males: la envidia, el adulterio, el orgullo, la mentira, el egoísmo, y surgen muchos más de estas raíces. Juan escribió: porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. ¿Y cuántas personas, hermanos, que viven en la carne se vanaglorian? ¿Cuántas personas viven en los deseos de su carne? Estamos en estos momentos en una época bastante crítica. Quizás nosotros no lo veamos porque no vivimos en ese mundo de maldad. Pero si ese mundo de maldad, hermanos, está allá afuera, tenemos la iglesia un enemigo por lo cual nosotros tenemos que velar. Tenemos un enemigo el cual es el mundo, y nosotros no podemos participar de lo que el mundo participa, estar de acuerdo con lo que el mundo está haciendo. No podemos hacer eso. El mundo hace aceptación de cuanta abominación hay y no lo mira mal, y pone en nuestras escuelas a nuestros hijos a que lean libros que no deben de hacer, y la gente no dice nada. Está de acuerdo con el gobierno, con el mundo, está de acuerdo con lo que le enseñan a nuestros hijos. ¿Cómo va a ser eso posible, hermanos? ¿Qué no conocemos a Dios? Dice San Pablo, ¿que no hay gente inteligente entre ustedes? ¿Qué les está pasando? Tenemos que tener ese valor, tenemos que tener, hermanos, ese sentir de obediencia a Dios. No, a mis hijos no les van a enseñar eso. Yo tengo derecho sobre ellos y ustedes no van a dominar en mis hijos. Y hermanos, no podemos permitir que eso sea a nuestros hijos. A menudo el mundo aplaude el pecado, hermanos. Qué increíble, hermanos. Allá en los años que yo fui joven no existía nada de eso de las banderitas de colores. Eso no existía, hermanos. Eso no existía por esos lugares. Pero poco a poco el enemigo le fue diciendo, mira, pues no es tan malo. Pues mira, no es tan malo, y no es tan malo, y la gente se empieza a contaminar, hermanos, que el diablo viene y entra a la iglesia, y ya resulta que algunas personas en la iglesia tienen hijos así. Dice, pues la verdad no es tan malo. Y eso es triste, hermanos, porque dejamos que el enemigo entrara a nuestra casa, perturbara a nuestros hijos, los desviara de las cosas correctas, y ahora estamos proclamando que la verdad no es tan malo traer una banderita de color. Los medios, hermanos, de entretenimiento nos incitan a envidiar a los pecadores y a compararnos totalmente con la gente hermosa. ¿Quién no quiere ser como artista? ¿Quién no quiere ser como estos actores? Y a menudo, hermanos, la popularidad de las estrellas, debido a su capacidad de suscitar en nosotros las insatisfacciones con nuestras propias vidas. Yo quisiera ser como ese artista, yo quisiera hacer dinero, yo quisiera ser famoso. Los anunciantes se aprovechan de nosotros, de la insatisfacción que tenemos en nuestras vidas. El verso 17, hermanos, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El seguir amando al mundo de la manera que los incrédulos lo hacen paraliza nuestro crecimiento espiritual y nos hace inútiles en el reino de Dios. Debemos de entender eso. Nosotros no podemos estar de acuerdo con el mundo, con el pecado. No podemos aceptar eso en nuestras vidas. Es abominación a Dios. Dios no le agrada eso. El mundo es de Satanás. Él es el príncipe del mundo. Por lo cual nosotros tenemos que reaccionar en nuestra mente. Y hermanos, aunque ponga las cosas muy bonitas, es para nuestro mal.
Jesús tomó este pensamiento un poco más allá cuando les dijo, el que ama a la vida, dice, el que ama la vida y el que ama su vida la perderá, dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El no amar al mundo también aplica a nuestras propias vidas. Jesús dijo que si amamos cualquier cosa más que a Él, no somos dignos de Él. Hermano, el mensaje de la palabra de Dios para la iglesia, su gran alabanza, está basada en la perfección. No somos perfectos, pero estamos caminando a la perfección. No sabemos todo, pero estamos conociendo poco a poco la palabra del Señor. Estamos conociendo el carácter de Dios, que le agrada, que no le agrada. Y aún en las cosas más insignificantes, como la que estamos viendo en estos momentos, Dios toma en cuenta nuestras acciones. Dios toma en cuenta nuestras acciones. A Dios no le agradan, hermanos, tampoco las obras de la carne. Cuando dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, hermanos. Gálatas dice, hermanos, que las obras de la carne no le agradan a Dios. Y se manifiestan las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y disensiones y herejías. Usted puede ver en eso, hermanos, y valorar su vida y decir, ¿qué cosa he hecho yo en esto? ¿Qué cosa yo estoy haciendo? ¿Qué cosa no le está agradando a Dios? Y sigue diciendo, la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice. Vivimos en un mundo, hermanos, plagado de pecado. El mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. El mundo está dominado por el maligno, pero ahora ya muchos ya ni creen en el maligno, no creen que exista el mal, no creen que exista el diablo. Pero el maligno usa todos los medios posibles para que sus dardos candentes de pecado den en el blanco. Dice San Pablo que nosotros debemos de tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos del maligno. Nosotros, hermanos, dice que eso inflama la mente del cristiano. El apóstol Juan advirtió que en cuanto a los peligros del campo espiritual de la batalla, el mundo en su primera epístola dividió las secciones mundanas en tres categorías: los deseos de la carne, el diablo, el mundo. Sigue diciendo, Pedro, hermanos, nos habla que nosotros tenemos que combatir al diablo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, hermanos, el diablo es el diablo. El diablo es un calumniador. Y eso es lo que sabe hacer, calumniarnos. Llama la atención, como le dice Mateo, es el tentador. Él te trae la tentación, te trae el mal pensamiento. Si tú lo almacenas en tu corazón, en tu vida, y lo bajas aquí a tu corazón, ese mal pensamiento, esa maldad, hará que seas una persona que viva bajo el dominio de Satanás y por decirlo con dolor, estás endemoniado. El diablo es el diablo, hermanos, y es un tentador, es un ladrón, es mentiroso, es un burlador, y tú no escapas de sus ataques. Nadie escapa de sus ataques, nadie se escapa de sus acechanzas, aunque no pueda hacer más y más de que las personas le permitan. No puede ir más allá de lo que las personas le permitan. Por eso dice que seamos sobrios, porque el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar todo el tiempo. Cuando hablamos del diablo, hermano, nos estamos refiriendo a sus espíritus, a los demonios que operan en la esfera espiritual. El diablo, ¿qué se va a ocupar de nosotros? Manda a veces demonios chaparrillos feos, los más chiquillos, y esos son los que a veces más daño nos hace, nos perjudica, nos ensucia nuestra vida, nos trae malos pensamientos, somos odiosos, peleamos aquí, peleamos allá, nuestra familia sufre, nuestros compañeros en el trabajo sufren, en todas partes sufren cuando nos ven, porque esos demonios pequeños nos hacen odiosos, aún ante las gentes. Que Dios nos ayude, amén, que nosotros
seamos liberados. Miren, hay cristianos que ignoran al diablo completamente y creen que es un mito, y hay cristianos que se la pasan peleando con el diablo todo el tiempo, están reprendiendo al diablo, pero no se reprenden a ellos, ni quieren cambiar ellos, hermanos. Pero así como el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo en su identidad, así también nosotros seremos tentados en nuestra identidad. No hay excepción. La Biblia claramente dice que Jesucristo, Él es el león de Judá, pero el diablo dice que anda como león. No es un león, pero se cree león. Amén. Y nosotros debemos de entender eso. ¿Para qué? Para que no le tengamos miedo, hermanos. Voy a dar una clase un día de estos acerca de los poderes demoníacos en la vida de las gentes y cómo poder ser liberados de eso. Amén. Porque Dios nos ha dado ese poder para hacerlo. Así es que, hermanos, el pecado del líder de la casa no le agrada a Dios cuando el líder de la casa no toma en cuenta lo que a Dios le agrada. Dice Crónicas, sigue diciendo, dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Cuando nosotros leímos al principio que, hermanos, que David censó al pueblo, ¿cuál era el motivo de que lo censara? Joab, hermanos, como dije anteriormente, era un hombre malvado, perverso, criminal, pero él se acordó de lo que a Dios le agrada. Y se acordó de que la ley dice que nunca contarás al pueblo si Dios no te lo ordena. Y se acordó Joab. Y ese pecado de David, hermanos, de contar el pueblo para saber su poder, para saber, hermanos, sus finanzas, para saber su contribución, para saber que el IRS le era correcto, quiso hacer este censo, hermanos, y le resultó muy mal. Dice que a Dios no le agradó esto, hermanos. Y vuelvo a decir el mensaje está basado, hermanos, en nuestras vidas, qué le agrada a Dios, qué no le agrada al Señor. Entonces, dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Esto es fácil decirlo. Amén. Esto es fácil decirlo. Hacemos las cosas, pervertimos, odiamos, peleamos, dividimos y cuánta cosa hay, hermanos. Y después decimos, Señor, perdóname, yo lo siento mucho, lo siento. Y ese I'm sorry que se ha inventado, hermanos, no nos lleva a gran cosa, ¿me? En el Home Depot a veces me han dado algunos con la carreta bien fuerte y lo único que dicen I'm sorry. Y yo me quedo con el dolor y casi quiero ir al hospital, demandarlos y echarles la policía. Pero con un I'm sorry se arregla todo. Queremos así presentarnos al Señor. Y otra vez lo volvemos a hacer. I'm sorry, Señor. I promise. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y lo volvemos a hacer y otra vez vienen los disculpas. Y saben, una de las cosas, hermanos, que me sorprende es la gracia de Dios. Que a algunas personas ni les pasa nada. No les sucede nada, hermanos. Pero a los que aman a Dios, Dios tiene que corregirlos. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, eso es la peste de la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Ay, pero ya dije, I'm sorry. Pero ya dije que me perdonara, pero ya me arrepentí y en fe creo que Él me perdonó. ¿Se acuerdan del dicho que les he dicho siempre? Toma chocolate. ¿Y qué? Y paga lo que debes. Porque, hermanos, las cosas no son como nosotros pensamos. Las cosas tienen su consecuencia en nuestras vidas. Como dije anteriormente, lo curioso es que a los malvados y a los perversos no les pasa nada. Pero a los hijos de Dios nomás nos salimos del camino y nos da para que nos volvamos al camino.
Si no nos hacemos desobedientes, malos hijos, desobedientes a Él, a su palabra. Si al hijo no se le para la primera vez, Él va a continuar. Él lo va a hacer. Pero esa primera vez que Él desobedeció a Dios, se le tiene que parar, hermano, de manera que entienda que no lo vuelva a hacer. Hay algunas veces que cuando se ha corregido a los niños, dicen, no, papacito, no lo vuelva a hacer. Y cuando eso sucede y se hace verdad, qué bendición. Pero cuando no, tenemos graves problemas en la crianza de nuestros hijos. David pensó que ya se había salido con la suya y al decir, I'm sorry, lo siento, hice mal, esto, lo otro, ya todo está arreglado. Pero Dios le dice, ve y dile a David que escoja 3 años de hambre o 3 meses derrotado de sus enemigos o 3 días que la espada de Jehová esté en él. Que la peste esté en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. ¿Qué escogerías tú? ¿Qué escogería uno, hermanos? ¿Qué? 3 años es bastante tiempo. 3 meses, pues no es mucho tiempo. Si el enemigo no tiene tanto odio para conmigo, si sus adversarios no son tan malvados como lo eran. David la pensó bien, no, 3 meses con mis enemigos, no quiero que me escarnezcan y me humillen, no. Él prefiere, hermanos, contestarle al profeta de la manera más sabia. Las 3 cosas que le propongo, que le propusieron, dice, Dios usó el pecado de David y el castigo resultante para revelar el corazón, la sabiduría de David. Su elección en las siguientes 3 opciones prueban a David. 3 años de hambre. Esto seguramente, hermanos, será la muerte de algunos de Israel. Pero los ricos, los ingeniosos, los malvados, los tranzas podrán sobrevivir. Israel tendría que depender de las naciones vecinas para alimentarse y, hermanos, esto iba a ser un desastre. Pero 3 veces de ser derrotado delante de sus enemigos, esto será la muerte de algunos de Israel, pero en su mayoría serían solamente soldados y tendrían que lidiar con el enemigo entre las naciones vecinas y tener que pelear, hermanos. Pero 3 días de enfermedad, 3 días de peste en la tierra, esto significaría la muerte para algunos de Israel, pero cualquiera podía ser herido por esta plaga. Ricos, pobres, influyentes, anónimos, realeza, lo que fuera, hermanos, se iban a caer. Esta fue, hermanos, una de las misericordias. David debía ser azotado, pero pudo elegir su propio destino. ¿Qué harías que Dios te diera a escoger tu propio destino? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué preferiríamos? Bueno, hermanos, dice la palabra del Señor que al profeta le digo, dime, ¿qué responderé al que me ha enviado? Desagradar a Dios trae angustia al corazón, hermanos. Entonces, verso 13, dijo David, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Esta es una buena decisión. Vuelvo a decir, hermanos, muchas veces hemos hecho cosas tan tremendas, tan malas, y Dios ha tenido misericordia. Él dice, porque yo te amo, como te amo, no te voy a dejar sin corrección. Yo te voy a corregir. Y eso, gracias a Dios. Yo he visto la corrección en mi vida muchas veces. Cualquier cosa que no sale bien en mi vida, tengo que reaccionar si hice algo malo delante de Dios para ponerme a cuentas con Él y no venga la destrucción más a mi vida. Tenemos que reaccionar en esta forma, hermano. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 personas, hermano. ¿Ustedes saben lo que son 70,000 personas aquí en Hawái? Una cantidad bastante grande. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, porque Dios estaba enojado con David. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omán Jebuseo. Basta ya.
La misericordia de Dios es lo que no ha terminado con el mundo que en estos momentos está, hermanos, desangrándose en pecado. Hermanos, está, hermanos, en un acto de abominación a Dios, tratando de quitar a Dios de las mentes de los hombres, de las escuelas, del ADN de ellos. Tratan de exterminar lo que es el pensamiento de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que mirando la situación, eso de la marca de la bestia, que el 666 y que 6 más 6 son 6 y 666 y todo eso del 666, pues hermanos, dice la Biblia, hermanos, que será como en los días de Noé. Y en los días de Noé, hermanos, existían personas, la mayoría de las personas que estaban antediluvianos, el ADN de Dios había desaparecido por la abominación de los demonios que se metieron con ellos y que pervirtieron su ADN. Y hermanos, todos eran malvados y tenían ADN del malvado. Oiga bien lo que dice la Biblia, pero Noé agradó a Dios. Noé era perfecto en todos sus caminos. Noé era perfecto. Su familia entró por gracia. Sus nueras, gente abominable, entraron por gracia. Sus hijos malvados entraron por gracia. Su esposa entró por gracia. Y todos los que hubieran querido entrar, hubieran entrado por gracia del Señor. Dios cambiaría su ADN, volverían a ser sus hijos, y Él sería su Padre, y Él los ampararía y haría misericordia. Pero no quisieron. No quisieron. Y en estos momentos el enemigo está inventando cómo cambiar el ADN de los seres humanos. De manera, hermanos, que dice la palabra bendita del Señor, que muchas personas que existen y existirán no tienen el ADN de Dios. Porque dice la Biblia que no están escritos en el libro de la vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en nuestras vidas, con lo que queremos que nos pongan en el cuerpo, que nos inyecten o que hagan cualquier cosa. No sabemos qué va a suceder. No estoy diciendo que eso puede ser un cambio de ADN, pero muy probable lo sea. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Que Dios en su infinita misericordia, a su pueblo, a su iglesia, la va a pasar por prueba. La va a pasar por tribulación, la va a pasar por angustia. Él los librará de la angustia, Él los librará del dolor, Él los librará del lazo del cadáver, Él los librará de muchas cosas. Pero de que la va a pasar, porque si no nos pasa, no vamos a entender. Cuando nosotros seamos purificados por su sangre y seamos purificados por su palabra, dice la palabra del Señor que el diablo vendrá en contra en el tiempo de la tribulación con los que guardan los mandamientos de Dios, con los que guardan su palabra bendita, con los que tienen a Jesucristo en su corazón, que lo aceptaron en su corazón. Eso es importante, que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón. Hará la diferencia porque tendremos la oportunidad de acercarnos a Dios y de ser perdonados. Hermanos, un verdadero arrepentimiento trae completa restauración a las vidas. Un completo, hermanos, arrepentimiento trae completa restauración. Dije al principio, Daúl dijo, la regué, Señor, perdóname, ten misericordia. Aleluya, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y dice a Dios, no too fast, no muy rápido, chico, espérate, que todavía no hemos terminado, porque lo que tú hiciste, fíjense ustedes, hermanos, cuando ofendemos a Dios, quedamos mal con las demás gentes. La iglesia queda mal cuando alguien da mal testimonio. Cuando David pecó con Betsabé, hermanos, llegó el profeta y le dijo, lo que has hecho no tiene nombre, dice. Pero Dios ha tenido misericordia. Pero ¿sabes qué? La espada nunca se va a apartar de tu casa. La muerte nunca se apartará. El castigo sobre tu familia, lo que hiciste en lo oculto, te lo van a hacer en público para que veas y entiendas
que pecaste contra Dios y que por tu culpa los inconversos han blasfemado el nombre de Dios. Porque tú, diciendo que eres un cristiano, andas haciendo cosas malas delante de Dios y andas pervirtiendo el evangelio allá afuera. Y eso te traerá consecuencia a tu vida, a tu familia, a tu salud, a tu canasta, a tu trabajo. Si eres hijo de Dios. Si no, vive tu vida y aprovéchala, porque la condenación es para ti. Pero si tú entiendes que Dios te está llamando por alguna causa, hazle caso. De lo contrario, tendrás eterna condenación. Miren, hermanos, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida para destruir Jerusalén, hermanos. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros y se cubrieron de cilicio. Y dijo David: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Cuando hay un arrepentimiento así, hermano, sincero, porque siempre lo que queremos hacer es lavarnos las manos. Ay, Señor, ya perdóname. Ay, el Señor me perdonó. Hermano, pero busca a Dios. No, ya Dios me perdonó. Y después andan haciendo exactamente lo mismo. David dijo: Señor, yo tengo la culpa. Hermanos, ¿por qué tienen que sufrir nuestros hijos? ¿Por qué tiene que sufrir nuestra familia? ¿Por qué tiene que sufrir nuestro matrimonio? ¿Por qué tiene que sufrir nuestro trabajo? ¿Por qué tiene que sufrir? ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros en enfermedades, en fracasos? ¿Por qué? Porque muchas veces no reconocemos que nosotros hemos faltado a Dios. Y Él dijo: que caiga el mal sobre mi vida. Ahora sí las cosas eran muy diferentes. Ahora sí estaba actuando correctamente. Que caiga sobre mi vida, sobre mis padres, sobre mi madre, sobre mis hermanos, sobre mi familia, Señor. Y cayó, hermanos, ¿ok? Porque el Señor es misericordioso, te manda el daño a tu vida, pero Él te ha perdonado. Nadie sale ileso si no se entrega al Señor. Hermanos, ahora viene lo que Dios requiere de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos para una restauración completa y agradar a nuestro Dios. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornan Jebuseo. ¿Ok? Aquí está la orden de Dios, lo que Dios te quiere, lo que Dios quiere de ti, la orden que Dios quiere para tu vida. Entonces dijo David a Ornan: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad del pueblo. Él iba a dedicar un altar a Jehová para sacrificar, hermanos. Y hermanos, dice la palabra del Señor que Ornan era un hombre muy generoso. Le respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le pareciera, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigos para la ofrenda. Y dijo David: qué bueno, oh Señor, me está proveyendo la bendición. Y eso es lo que muchas veces nosotros creemos. No queremos sacar nada de nosotros mismos, queremos que otros nos den. ¿Saben por qué la gente trae cosas viejas a la iglesia? Porque no les cuesta. Les dije a los hermanos: ¿saben que ya no traigan cosas viejas que les regalaron ahí? Ya no las traigan. Si van a tener algo, traigan algo nuevo. Porque traemos lo que no nos cuesta, hermanos, y eso no es correcto delante de Dios. No acepta Dios nuestra ofrenda. Si Él hubiera aceptado la ofrenda de Ornan, el holocausto, el sacrificio no hubiera sido de David, hubiera sido de Ornan, por su generosidad, por su amor, por su dedicación. Pero miren lo que le dice David. Entonces el rey David dijo a Ornan: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo,
ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Oh my God, esto está, Dios mío, esto está poderoso para nuestras vidas. Vamos a ofrendarle al Señor nuestro holocausto. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que lo que más te agrada en tu vida en estos momentos, se lo sacrifiques a Dios. Lo que más amas en tu vida, lo que más quieres en tu vida, sacrifícaselo a Dios. La gente vive para su trabajo, la gente vive para el dinero, la gente vive para el espectáculo, la gente vive para la distracción. Y el cristiano se ha involucrado en todo eso. Se ha involucrado en eso, de manera que no le ponen atención a la voluntad de Dios. De manera que no hacen la voluntad de Dios, sino que se alejan de Dios por el espectáculo. A la iglesia no vienen porque el Chavo del 8 empieza a las 8. Y la novela a las 9. Y el espectáculo aquí, y el espectáculo allá, y la distracción aquí, y el deporte, y el béisbol, y el fútbol, y el básquetbol, y todas esas cosas, hermanos, que perturban la mente del cristiano, no las quieren sacrificar. Mejor sacrificamos, tomamos lo que Onán nos da y así damos gracias a Dios porque nos proveyó. Qué equivocados, hermanos. Cada uno de nosotros, si queremos que Dios escuche nuestra oración, si queremos que nuestra familia se arregle, si queremos que nuestros hijos crezcan en bendición, tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sacrificarnos delante del Señor, traer nuestro holocausto y decirle, Señor, mira, Señor, esto es lo que más me gusta, esto es lo que más me agrada, pero te lo entrego a ti. Que te cueste. Les decía al principio de este testimonio de este muchacho que era malvado, perverso, lo peor de que yo había oído en mi vida. Su familia, sus hijos estaban endemoniados, había satanismo, había homosexualismo, había lesbianismo, había todo en su casa y era una casa llena de borrachos, de drogadictos, de malvados, de perversos, de ladrones, hermanos, lo peor del mundo. Pero un día, este hombre, Dios lo salva y presenta su sacrificio a Dios. Y lo primero que le sucede es que ahí le golpeaba a su esposa, la amenazaba, la quería acuchillar, la sacaba, la abusaba, cuanta cosa con su esposa. Y hermanos, el día que Dios lo salva, dice, honey, ya no te voy a pegar, ya no te voy a ofender. ¿Y saben qué le dijo a la mujer? Te vas mucho a no sé a dónde, dice. Hermanos, lo blasfemó, lo humilló, hermanos, y le hizo escarnio en su vida. Pensaba que iba a ser fácil. 5 años de dolor, 5 años de humillación, 5 años de blasfemia, 5 años soportando, hermanos, los ataques del enemigo, de su esposa, la humillación, las blasfemias. 5 años, oiga bien, que trajo su sacrificio a Dios. Por si fuera poco, su madre le dijo, hoy has muerto para mí. Qué increíble es, hermano. Saben ustedes que era el diablo, ¿verdad? Al diablo no le agradaba que él hubiera sido salvo. Él es nuestro enemigo, Él es nuestro enemigo. Él quiere vernos en la ruina, quiere ver nuestra familia en la ruina, nuestros hijos en la ruina, nuestro matrimonio en la ruina. Él quiere, hermanos, destruirnos completamente. Somos sus enemigos. Es un tentador, el diablo es diablo calumniador. Y Él no va a dejar nunca a tu familia, a tus hijos, si tú no te pones las pilas delante de Dios y traes tu sacrificio y no importa lo que Dios te esté pidiendo, tú se lo vas a dar con todo corazón porque quieres salvar tu familia, quieres salvar tus hijos. Lo bueno les ofendía, hermanos. Su madre le dice, hoy ha muerto mi hijo. Puso un moño afuera de la casa como cuando alguien se muere, un moño negro, trajo un moño negro en el cuerpo. Mi hijo ha muerto para mí, no lo quiero más. Qué bueno que el diablo no nos quiere, hermanos.
Qué bueno que el diablo no nos quiera. Y él tuvo que traer su sacrificio. Algo que le costó 5 años de odio, de resentimiento, de maldad, pagando exactamente lo que hizo. El dicho que les dije es una canción: toma chocolate y paga lo que debes. Y mi esposa me dijo: ¿de dónde vino ese dicho? Bueno, ese dicho vino de Cuba. En Cuba las tiendas se llamaban bodegas y el bodeguero les prestaba a la gente. Y ustedes saben cómo es la gente, que no le gusta pagar. Bueno, esta canción lo ponían en las bodegas, porque la canción se llama El Bodeguero. Y hermanos, ahí cuando la gente llegaba a comprar otra vez y se hacía de la vista gorda que no debía, le ponían la canción: toma chocolate y paga lo que debes. Porque señor, ¿me presta un chocolate, por favor? ¿Cómo no? Con mucho gusto, pero paga lo que debes. Hermanos, la verdad no nos gusta pagar lo que debemos. En mi país hay un dicho que dice: debo, no niego; pago, no tengo. Así, hermanos, así somos los seres humanos. No queremos pagar, no queremos que nadie, no queremos sufrir nosotros, queremos que Dios nos consienta, nos bendiga, nos prospere. Ese no es el mensaje de su gran alabanza. Oí un mensaje de alguien que el tema decía, hermanos, en la iglesia, en la pantalla decía: hoy el Señor en este año abre puertas que nunca se han abierto. Tu casa, tu carro, lo que has deseado este año se va a cumplir. Mira lo que te estoy diciendo y ese es el tema de este año. Wow, yo dije: ¿en dónde está el corazón de este pastor? En la riqueza, en la abundancia. Eso no es cierto, hermanos. Créanme, no es cierto. Si tú no le traes un sacrificio que te cueste a ti, Dios no va a sanar tu familia. Si tú no le das, hermanos, tu trabajo, no en la iglesia porque trabajan, porque tienen que trabajar. Si son soldados o están médicos o algo, pues se entiende, pero por hacer dinero, hermanos. Si estás obligado a trabajar porque tienes un compromiso, es ok, Dios entiende todo eso. Pero por cualquier cosa, hermanos, dejar de honrar a Dios, como que no es correcto delante de Dios. Tenemos que entender el mensaje de Dios en nuestras vidas. La era de Onán tenía una rica herencia, hermanos, y un gran futuro. Fíjense nada más. Lo que Dios le da la oportunidad. Nos dice que la era de Onán estaba en el monte Moría, la misma donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el mismo conjunto de colinas donde Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario. De hecho, el altar de David fue el único en tiempo anterior desde el exilio que Dios ordenó explícitamente que la construyeran. Un sacrificio para nuestro Dios, símbolo del futuro. Nadie podrá destruir Jerusalén, nadie podrá tomar Jerusalén, porque acontecerá que en los posteriores días que están confirmados, que el monte de la casa de Jehová será puesto como cabeza y será exaltado entre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará a las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá las espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzarán la guerra nación contra nación, ni reino contra reino, ni nunca más habrá guerra. Aleluya, denle gloria a Dios. Pero ahorita Israel está en guerra. Jamás, oiga bien, jamás. Estoy diciendo jamás. ¿Cuál jamás, hermano? A veces yo veo que dicen jamás a los diablos que andan en Israel. Pero no, vamos a cambiarlo. Nunca, ¿ok? Nunca Israel será derrotado y destruido por completo.
ha subsistido por miles y miles de años, y en Jerusalén, de ahí saldrá la ley, y Dios establecerá su trono en Jerusalén. Pero esta mañana, ¿cuál es el sacrificio que le vas a traer a Dios? Piensa en un momento, piensa en un momento. Cuando yo me puse a pensar en este hombre que se convirtió, que duró 5 años bajo ese tormento en su propia casa, yo dije, ese es un holocausto a Dios. ¿Cuál es el holocausto que tú le vas a dar a Dios? ¿Va a cambiar tu vida con tu familia? ¿Vas a siguiendo siendo el pedante? ¿Vas a reclamarle a tu esposo cada momento que no te alcanza? ¿Vas a estar en cizaña con él? ¿Vas a hacer un blasfemo? ¿Vas a estar de acuerdo con el mundo? ¿Vas a abrazar las cosas del mundo? ¿Qué vas a hacer? Algunos dicen, no creo que Dios se fije en tanto. No, Dios se fija, hermanos. Cuando Dios en su infinita misericordia le dice al pueblo, no hurtarás, no matarás, no harás, no levantarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos de mí. No lo hagas. Pero la gente siempre desobedece, igual que nuestros niños cuando dicen, no hagas esto, no quieren obedecer. Y cuando le dicen, vayas a hacer su tarea, que eso le va a beneficiar, tampoco quieren ir a hacerla. Vaya a hacer esto y le compro lo que quiere, no quieren hacerlo. Así somos los seres humanos. Dios dijo, honren a su padre, a su madre, para que les vaya bien, para que sean de larga vida sobre la tierra que Jehová su Dios les da. Descansen el día del reposo, junten a su familia, o coman con ellos, vayan aquí, vayan allá, gócense con su familia, descansen, dejen de trabajar, de ganar dinero, su familia se va a desaparecer y ustedes nunca van a disfrutar de ella por el trabajo que ustedes están haciendo. No hay parque, no hay tiempo familiar, no hay ese tiempo de comida, ese tiempo de comunión, porque estamos trabajando. No lo hagan. Descansen. Hermanos, tenemos que poner nuestra vida delante de Dios. Yo no sé cuál es el sacrificio que tú vas a hacer delante de Dios esta mañana. Espero que hagas un buen sacrificio y que no estés dependiendo del dinero de Onán, sino estés dependiendo de Dios. Déjenme leer la última parte. ¿Estás dispuesto a pagar lo que debes, hermanos? ¿Estás dispuesto a pagar lo que has hecho delante del Señor? Si esta mañana estás dispuesto a pagar lo que has hecho, créeme que Dios te lo va a tomar en cuenta. Y aunque vas a sufrir y vas a padecer, pero Dios va a tener misericordia de ti. Onán respondió a David, tómala para ti. Y llega mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Tómalo todo para ti. Y haga mi Señor lo que bien le parezca. Onán tenía un corazón bueno, generoso, y quería darle a David todo lo que quisiera. Si la noble ofrenda de Arauna o Onán hubiera sido aceptado, como dije anteriormente, el holocausto hubiera sido de él. El verso 24. Entonces el rey David dijo a Onán, no, sino que efectivamente lo compraré en su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré a holocausto que nada me cueste. ¿Te va a costar, hermanos, overtime? Porque vas a procurar estar en la iglesia. ¿Te va a costar cerrar tu boca y no ofender a tu familia? ¿Te va a costar corregir a tus niños? ¿Te va a costar no abusar de tus niños? ¿Te va a costar algunas cosas que están dentro de tu corazón? Pero te va a ir bien. El que tiene una religión que no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada. A veces a mí me da pena recoger ofrenda, pero no hacerlo será una falta delante de Dios, porque la ofrenda es parte del culto a Dios. Aquellos que creen que no les cuesta nada y que viven de los demás, están mal. Pero ¿qué importa si ganamos a Cristo, hermanos? No importa lo que suceda. No puedes renunciar por Él sin recuperar todo lo que has renunciado, pero purificado y transfigurado. Cuando tú le das todo al Señor, todo a Él,
Él va a recibir la gloria y la honra de parte tuya. Esto es importante. A veces no les quiero decir algunos dichos porque se van a la casa y se acuerdan de los dichos y no se acuerdan del mensaje. Pero en la cuestión del dinero, miren lo que le sucedió a David. Y David dijo, Onán, por aquel lugar, y dio David a Omán, por aquel lugar, el peso de 600 siclos de oro. 600 siclos de oro. Cerca de $1,000,000 en nuestros días, o $100,000. Y edificó ahí un altar a Jehová, y en el que ofreció holocausto, ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Dios te va a responder, hermanos. Dios va a hacer misericordia en tu vida. Dios va a restaurar tu familia y sobre todo te va a restaurar la paz. La paz no se consigue con soldados. La paz no se consigue con cámaras. La paz no se consigue con nada. La paz solo la consigues cuando traes tu holocausto a Dios. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Dice que el ángel Jehová habló al ángel y volvió su espada a su vaina y se acabó el pleito. Vamos a orar esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Yo no sé a cuántos Dios ha hablado esta mañana a sus vidas. Yo no sé cuántos van a sacrificar algo a su vida. Yo recuerdo cuando era joven y escuché el mensaje del Señor. Yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Te ofrendo mi juventud. Te ofrendo mi fuerza. Al año ya era pastor de un pueblo. A los 12 años fui al Instituto Bíblico. Estuve por México en todos los pueblos evangelizando. El tiempo de tener novia, 15, 16, 17 años. Todos tienen novia. Pero yo había dicho, yo voy a servir a Dios. Cuando Dios quiera, Él va a traer mi esposa. Y hermanos, qué triste cuando no obedecemos a Dios. Cuando cometemos errores en nuestras vidas. Porque yo los cometí también. Yo tuve que pasar por dolor, por pruebas, porque también desobedecí al Señor. Pero ¿saben qué? Dios honra tu ofrenda. Como viejo que soy, este año le puse la última milla, porque yo siento que ya estamos para entrar a ese momento en que Dios va a tratar con nosotros. He escuchado mensajes muy elocuentes en la net, predicadores muy sabios, conocedores de historia, hermanos. Y he oído que están enseñando a la iglesia cómo fueron los padres de la fe en la iglesia primitiva. ¿Qué hicieron los padres en la fe en la iglesia primitiva? ¿A quién le importa, hermanos? Dios me dijo, tú te he llamado para que ayudes al pueblo, no para que te creas la gran cosa. Te he llamado para que les enseñes, para que les digas la verdad, de que si están pecando delante de mí, se van a quedar y no va a haber parte para ellos. Aleluya. Quiero cumplir mi misión delante de Dios, hermanos. Y ustedes, que yo sé que no son sordos, algo se les quedará. Para el día que llegue la prueba, no vengan las excuse me que yo no sabía. No vengan las excusas que yo no sabía. Porque ustedes saben demasiado cómo llevar una vida recta delante de Dios. Y aunque yo no soy perfecto, pero quiero serlo, Dios me habla a mí y yo se los transmito a ustedes. Así es que lo que a Dios me transmitió este mensaje, primero vino a mi vida. Que tengo que traer ofrenda y holocausto a Dios que le agrade.
Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Y esta mañana tráele un holocausto a Dios que te cueste. No le traigas lo que otro te da. No pienses en el que está a tu lado. Piensa en ti. Tráele el holocausto que tú quieres traerle a nuestro Dios, que te cueste. Ya no vas a ir al lugar que te ibas antes, porque tienes que ir a la iglesia. Que te cueste. Ya no te vas a divertir como te divertías. Que te cueste. Ya vas a sacrificar cosas en tu vida para agradar a Dios. Qué bueno que te cueste. Pero si sigues con el orgullo, con la altanería, con la soberbia en tu vida, no vas a aprovecharte. Ni todo lo que has oído, ni todo lo que has almacenado te podrá salvar, porque estás dando el sacrificio de otro y no le estás dando a Dios tu sacrificio. Y Dios quiere tu sacrificio. Lo que hiciste, el pecado más grave que has hecho, Jesús lo perdonó en la cruz del Calvario y Él te quiere perdonar. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más. Es una bendición estos momentos que pasamos esta mañana. Como ustedes lo han visto, hemos estado hablando acerca de lo que a Dios no le agrada. Y muchos de nosotros hemos hecho cosas muy desagradables delante de Dios. Muchos, por ejemplo, han corregido muy fuertes a sus niños. Muchos de ustedes quizás se han casado con la persona equivocada. Tuvieron que divorciarse. Muchos de ustedes no han sabido obedecer a Dios. Muchos de ustedes han hecho cosas indebidas delante de Dios. Dios tomará en cuenta todas nuestras acciones. Dios no nos perdonará si nosotros no reconocemos nuestros pecados, si nosotros no le traemos un sacrificio que sea agradable a Él. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden pensar la situación en que están viviendo con su familia, con sus hijos, en su trabajo, en su vida de depresión, en su vida de agonía, de miedo, de tristeza, de temores y cuántas cosas. No sé. Pero Dios quiere liberarlos de todo esto. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas delante de Dios, cuando nosotros reconocemos, Dios tiene misericordia de nosotros. Yo creo que esta mañana Dios quiere bendecir nuestras vidas cuando nosotros nos presentemos delante de Él y reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos nuestras rebeliones, reconozcamos que le hemos faltado a Dios y que es importante que nosotros obedezcamos su palabra. Dios no se agrada de la desobediencia. Dios no ama a los pecadores. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a los malvados. Dios aborrece a los inicuos. Pero cuando alguien se arrepiente y viene a Él teniendo necesidad de Dios, Dios lo perdona. No importa cualquier pecado que haya hecho. No importa cualquier abominación que él haya hecho. Dios lo perdona. Y esa es la gracia del Señor Jesús. Esa es la gracia de Dios para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es su gracia, que al pecador Dios lo perdona y lo restaura. Pero Dios quiere que cambie. Esta mañana hicimos una oración en la iglesia trayendo nuestro holocausto, nuestra ofrenda a Dios. Trajimos lo que queremos que Dios nos quite, lo que Dios aparte de nosotros. Trajimos lo que muchas veces más nos agrada, pero hoy se lo entregamos a Dios como una ofrenda, porque queremos que Él restaure nuestra vida, queremos que Él restaure nuestra familia, queremos que Él restaure nuestra iglesia, queremos que Él restaure nuestro trabajo, nuestra canasta, lo que ganamos, que nos rinda, que sea bendición, que todo lo que hagamos, como dice el Salmo 1, prospere y que haya bendición en nuestras vidas. Claro, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. Es una de las cosas más importantes, es que abras tu corazón a Cristo y le digas, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, perdóname porque he sido malo. Igual que como el hermano ese que está contando que era malo, y yo he sido igual, Señor, pero perdóname y Dios te perdonará. Cuando tú lo invites a que entres a tu corazón, Él va a entrar a tu corazón, a tu vida, y Él va a cambiar tu vida, tu existencia, y vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esperamos que hagas la oración, esperamos que te acerques a Dios, que busques una iglesia, que leas tu Biblia y que Dios hable personalmente a tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza.